Exploramos cómo se ve un modelo de selección con una simulación, pero ahora queremos llegar a un modelo matemático, es decir, a una ecuación que describa eso que acabamos de ver, cómo cambian las frecuencias alélicas cuando tenemos selección. Entonces en este modelo nos vamos a fijar en la variable p, que va a ser la frecuencia de nuestro alelo. Y en particular lo que nos interesa es saber cómo cambia la frecuencia de este alelo. Entonces vamos a meterle aquí un subíndice t para indicar que esta va a ser la frecuencia del alelo A en el tiempo t. Nuestro objetivo va a ser llegar a una expresión para la frecuencia del alelo A en el tiempo t más 1. Es decir, queremos una expresión para esto, que es la frecuencia del alelo A en el tiempo t más 1. Y bueno, esto es a lo que queremos llegar. Entonces vamos a empezar suponiendo que vamos a tener una población que al nacer va a estar en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces con ese supuesto yo puedo conocer las frecuencias genotípicas. Entonces vamos a hacer una tablita. Y entonces tenemos tres genotipos, los A mayúscula mayúscula, los heterocigotos y los A minúscula minúscula. Entonces gracias a este supuesto podemos conocer las frecuencias genotípicas al nacer. Como la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces la frecuencia de los homocigotos dominantes A mayúscula mayúscula va a ser pt elevado al cuadrado. Y la de los heterocigotos va a ser 2pt por qt. Y la de los homocigotos recesivos va a ser qt al cuadrado. Para que todo vaya quedando muy claro, vamos a poner un ejemplo con numeritos de este otro lado. Para eso supongamos que vamos a tener que nuestra p de t va a ser igual a 0.5. Y nosotros sabíamos por el modelo de Hardy-Weinberg que p más q es igual a 1. Entonces por esto podemos saber que nuestra q va a ser igual a 0.5, porque deben de sumar 1. Entonces ahora podemos completar nuestra tablita con esos numeritos. Entonces con estos valores la frecuencia de los homocigotos dominantes al nacer sería 0.5 por 0.5, que es 0.25. La de los heterocigotos sería 2 por 0.5 por 0.5, que sería 0.5. Y la de los homocigotos recesivos va a ser 0.5 por 0.5, que va a ser igual a 0.25. Y esto dibujado se podría ver más o menos así. Entonces en este caso tengo una población de tamaño 12. Tengo 12 circulitos. Y de estos 12, 3 o el 25% van a ser homocigotos dominantes, aquí en azul. 6 van a ser heterocigotos, en amarillo. Y otros 3, el otro 25%, van a ser homocigotos recesivos. Ahora, cada uno de estos genotipos que tenemos va a tener una adecuación relativa, que vamos a denotar con W minúscula, y vamos a poner como subíndice el genotipo. Entonces va a ser para esta W minúscula con subíndice A mayúscula mayúscula, y así para las demás. Y para nuestro ejemplo podríamos darle algunos valores. Por ejemplo, podríamos suponer que la adecuación de los homocigotos dominantes es de 0.66. Y para los homocigotos vamos a darle la misma, 0.66. Y vamos a suponer que los que tienen una mayor adecuación aquí van a ser los homocigotos recesivos, que va a ser una adecuación de 1. La adecuación quedamos que era una cantidad que va a estar relacionada al número de descendientes que va a tener un individuo. Para esta explicación podemos pensarla como si fuera la probabilidad de que un individuo sobreviva y llegue a su edad reproductiva y entonces pueda dejar descendencia. Entonces con esta interpretación que le estamos dando aquí, aunque no estamos contando el número específico de individuos que dejan, sí va a ser una cantidad que está relacionada a cuántos hijos van a dejar, porque si sobreviven entonces van a poder reproducirse y dejar descendencia. Entonces, aún con esta interpretación que le damos aquí, está relacionada con lo que veíamos previamente, de la cantidad de descendencia que un individuo puede dejar. Entonces con nuestro ejemplo esto significaría que estas serían las probabilidades de que los individuos pudieran sobrevivir y llegar a la adultez y reproducirse. Entonces esto se podría ver más o menos así. Entonces aquí está mi población. Aquí operaría entonces la selección. Entonces aquí con estos valores que pusimos a adecuación relativa, interpretándolos como la probabilidad de que lleguen a la adultez y se puedan reproducir, yo estaría diciendo
que de los homocigotos dominantes de los azules, solamente 2/3 podrían sobrevivir. Entonces de estos 3 que teníamos, uno se va a morir y no va a llegar a la adultez. Para los heterocigotos igual, tenemos una probabilidad de 2/3 de que sobrevivan. Entonces de los 6, 2 no van a sobrevivir. Y finalmente de los homocigotos recesivos, aquí decimos que tiene una probabilidad de 1 de sobrevivir. Entonces los 3 sobreviven. Y entonces me queda esta población, que ya no es de 2 individuos, sino los que llegan a la adultez van a ser solamente 9. Y entonces esto que tenemos aquí sería mi población adulta. Y entonces esta población tiene frecuencias distintas a las que yo tenía al nacer. ¿Cuáles son esas frecuencias? Entonces para calcular la frecuencia de los adultos yo tendría que multiplicar la frecuencia al nacer por la probabilidad de que sobrevivan y puedan llegar a la adultez y reproducirse. Entonces sería algo así. Y veamos cómo salen los calculitos con el ejemplo. Entonces para calcular la frecuencia de los adultos de los homocigotos dominantes yo tendría que multiplicar 0.25 por su adecuación relativa que era 0.66 y me da 0.165. Para los heterocigotos sería 0.5 por 0.66 que nos da 0.33 y de los homocigotos recesivos tendríamos 0.25 por 1 que sería 0.25. Entonces aquí yo ya tengo de la fracción que tenía originalmente cómo se redujo o se mantuvo al hacer este calculito. Y bueno, vamos a anotar una cosa, vamos a sumar estos tres valores. Sumamos 0.165 más 0.33 más 0.25. Y eso nos da, la suma nos da 0.745. Entonces estos valores que obtuvimos no suman a 1, lo cual es un problema porque nosotros estamos trabajando con frecuencias. Y la idea de las frecuencias es que pues su suma sea igual a 1, que considere el total. Entonces lo que nos falta es normalizar estos valores. Y los tenemos que normalizar considerando su nuevo máximo o su nuevo total, que su nuevo total pues sería esto. Esto sería hacer como una regla de 3. Es decir, sabemos que 0.165, este valor que tenemos aquí, corresponde a un valor cuyo máximo es el 0.745. Y nosotros queremos saber cuánto va a equivaler si nosotros queremos normalizar esto a 1. Entonces para calcular aquí este valor, simplemente tendríamos que multiplicar este por este. Entonces pues, nos quedaría nada más el 165 entre nuestro total, 0.745. Entonces por lo tanto tenemos que dividir estos tres valores entre este total para obtener un valor que ahora sí esté normalizado y que la suma nos dé 1. Entonces dividimos este entre 0.745 y esto nos va a dar más o menos 0.22. Este también lo dividimos entre 745 y nos da más o menos 0.44. Y este otro también lo dividimos entre 0.745. Nos da más o menos 0.34. Y bueno, si ahora yo sumo estos valores, me debe dar 1. Vamos a comprobarlo. Entonces yo sumo 0.22 más 0.44 más 0.34. Y nos da 1, evidentemente. Entonces ahora sí, estos son los valores que nos interesan. Y entonces regresando aquí a nuestra manera general, lo que hicimos fue dividir entre la suma de estos tres valores que teníamos arriba. Entonces vamos a dividir todos estos entre algo que vamos a llamar W barra, que va a ser esto. W barra, si se dan cuenta, pues era la suma de estos tres valores que teníamos, que estos tres valores correspondían a los que teníamos aquí arriba. Entonces va a ser la suma de esto. Entonces estos tres productos yo los divido entre mi W barra y de esa manera es como normalizamos para que nos dé un valor de frecuencia que ahora sí sumen a 1, que fue lo que hicimos acá. Solo que aquí ya lo escribimos con notación abstracta, pues matemática. Y entonces lo que tenemos ahora es que teníamos que al nacer estas eran las frecuencias de la población, luego hubo selección y llegamos a estas nuevas frecuencias que tenemos en esta fila. Y luego la idea es que ya que tenemos esta población que obtuvimos, ahora sí va a haber reproducción. Y la reproducción de los que sobrevivan pues va a mantener sus proporciones.
Es decir, sería como si estos que ya sobrevivieron todos se pudieran reproducir entre ellos de manera azarosa, por lo que esperaríamos que la nueva generación mantuviera esas mismas proporciones. Es decir, aquí yo tengo entonces la reproducción y entonces aquí cambia a la nueva generación. La descendencia de estos que sobrevivieron y se pudieron reproducir, pues esperaríamos que mantuviera sus mismas proporciones. Entonces, por ejemplo, si queremos una población nuevamente de 12, lo que esperaríamos es que de esos 12, el 22% fueran homocigotos dominantes. Eso quiere decir que si yo multiplico 12 por 0.22, yo esperaría que 2.6 individuos, o vamos a redondearlo a 3, van a ser homocigotos dominantes. Y por otro lado, yo espero que el 44% de esos 12 pues sean heterocigotos. Entonces esperaría que más o menos 5 individuos sean heterocigotos. Y esperaría que el 34% de la descendencia de esos 12 pues sean homocigotos recesivos, lo cual serían más o menos 4 individuos. Y entonces si comparamos nuestra primera generación al nacer con nuestra nueva generación, pues que también están naciendo, vemos cómo hay diferencias. En este caso en particular tenemos menos heterocigotos. Aquí teníamos 6 y ahora tenemos 5. Y tenemos más homocigotos recesivos, que aquí son 4 y aquí antes eran 3. Entonces la población está evolucionando. Y bueno, entonces aquí en particular lo que estábamos diciendo, que en este evento de reproducción, ya con los adultos que quedaron, pues lo que pasa es que pasan esa proporción resultante a la descendencia. Entonces la frecuencia de la descendencia al nacer van a ser estos mismos valores. Que bueno, aquí nada más para completar nuestro esquema, también teníamos que poner exactamente lo mismo. Estas frecuencias que obtendríamos con estos cálculos serían las que tendrían la descendencia al nacer. Entonces ya sabemos cómo se van a ver las frecuencias genotípicas de la nueva generación. Sin embargo, lo que nosotros queríamos era conocer esto. Queríamos conocer la frecuencia no genotípica, sino la frecuencia alélica en el siguiente tiempo. Entonces, ahora a partir de esto que tenemos, deberíamos poder calcular nuestra frecuencia en el siguiente tiempo. Primero veámoslo para el ejemplo que teníamos acá. Aquí sabemos que estos .22 que son homocigotos dominantes, pues van a tener los dos alelos A mayúscula, ¿no? Que son justamente los que cuantifican nuestra P. Entonces, aquí tenemos que considerar estos .22. Pero además de eso, sabemos que los heterocigotos también tienen alelos A mayúscula. Entonces hay que sumar algo más. Y en particular hay que sumarle la mitad de estos .44, ¿no? Porque la mitad de los alelos de los organismos heterocigotos pues van a ser alelos A mayúscula, que son los que nos interesan. Entonces le sumamos la mitad de los .44. Que si hacemos el cálculo, aquí obtenemos .44. Que bueno, si vamos a nuestro ejemplito, aquí lo que estamos haciendo, recordemos que nuestra P de T más 1 pues es la frecuencia de los alelos A mayúscula. Entonces tendríamos que contar cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11. Y el total de alelos que tenemos pues son 24, porque tenemos 12 individuos y cada individuo tiene 2 alelos. Entonces 11 entre 24. Esto nos da 0.45. Que bueno, se aproxima mucho a lo que obtuvimos aquí. Aquí pues la diferencia es resultado de el redondeo que hicimos aquí al poner los descendientes. Entonces, ahora queremos hacer esto, pero para nuestro modelo general. Voy a quitar esto de aquí. Y entonces queremos nuestra ecuación de la frecuencia del alelo A mayúscula en el tiempo t más 1. Que aquí lo que hicimos fue tomar nuestra frecuencia de la descendencia al nacer, es decir, esto que tenemos aquí, y a eso le sumamos la mitad del valor que teníamos aquí, ¿no? Que en este caso es lo que tenemos por acá. Es decir, consideramos a todos los homocigotos dominantes y le sumamos la mitad de los heterocigotos. Y esto pues simplemente podemos simplificarlo un poco. Aquí tenemos este 2 que se puede eliminar con este otro 2. Y al final tenemos entonces expresiones que tienen el mismo denominador, por lo que podemos reescribirlo de la siguiente manera.
Entonces esto que tenemos por aquí sería nuestra ecuación, justo lo que buscábamos. Y bueno, aquí nada más recordemos que esto que tenemos aquí en el denominador, pues es esto que teníamos acá, esta expresión. Entonces esto de forma desarrollada lo podemos reescribir pues de la siguiente manera. Pues nos quedamos con esto, que es lo mismo solamente reescrito, considerando pues este valor del denominador que teníamos acá. Y bueno, esta ecuación se ve aquí medio rarita, pero pues ya vimos que tiene mucho sentido. En particular notemos cómo pues esta ecuación en realidad solo depende de la p, o sea, porque sabemos que pues p más q debe ser igual a 1 porque son frecuencias, entonces su suma debe darnos el total y por lo tanto sabemos que q es igual a 1 menos p. Por lo tanto podríamos reescribir esta ecuación en términos de puras p's, sustituyendo donde veamos la q por 1 menos p, lo cual se vería más o menos así. Entonces nos quedamos con esto. Entonces estas tres cosas son lo mismo, solamente reescrito de distintas maneras. Esta es la forma más desarrollada, donde podemos notar que simplemente tenemos pues tres parámetros, que es nuestras adecuaciones relativas, que son 3, y lo demás simplemente es nuestra p subíndice t. Entonces esta va a ser nuestra ecuación recursiva para este modelo.